El mensaje de Sara llegó a las 2:47 de la mañana. Eran solo 3 palabras, pero resonaron en mi cabeza como un disparo. Necesitamos un cambio. La frialdad de su tono, a través de la pantalla, se sentía como un golpe en el estómago. Me levanté de la cama con el corazón a 1000 por hora y me asomé al pasillo. Su lado de la cama estaba vacío, probablemente estaba en la sala, como de costumbre, viendo alguna serie hasta altas horas de la madrugada. No me atreví a confrontarla en ese momento. Sabía que la conversación sería larga y llena de tensión. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. Sara y yo, antes inseparables, ahora parecíamos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Las conversaciones eran escasas, las caricias se habían vuelto mecánicas, y la pasión que una vez ardió entre nosotros se había disipado como humo. Nos habíamos casado con la idea de que nuestro amor era a prueba de todo, pero la rutina y las presiones de la vida moderna se habían convertido en un enemigo silencioso. La chispa se había perdido, y ambos lo sabíamos. Sin embargo, en mi mente, pensaba que era solo una mala racha, un bache que superaríamos juntos. Estaba ciego a la realidad. La semana siguiente al mensaje fue un tormento. Ella no mencionó nada y yo tampoco. Actuamos como si nada hubiera pasado, pero la tensión era palpable. Finalmente, la noche del viernes, mientras cenábamos en silencio, Sara rompió el hielo. Hablé en serio, dijo, sin levantar la vista de su plato. Levanté la mirada, sin poder creer lo que oía. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Del mensaje, Daniel. Necesitamos un cambio, necesitamos revivir esto. Ella me miró a los ojos, y por un momento, vi el brillo de su antigua seguridad, una chispa que creí perdida. He estado pensando mucho en esto. He investigado, he leído, y creo que la solución es el intercambio de parejas. Mi tenedor cayó sobre el plato, haciendo un ruido metálico que se sintió como una alarma. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Su rostro permaneció impasible. No, Daniel. Es una práctica muy común para reavivar la intimidad. Podríamos hacerlo una sola vez, para ver cómo nos sentimos. Podríamos elegir a otra pareja y... No pude escuchar más. Me levanté de la mesa, la ira y la confusión burbujeando en mi pecho. Sara, no puedo creer que me pidas esto. ¿Dónde quedó nuestro matrimonio, nuestra promesa? ¿Es que no significa nada para ti? Mis gritos llenaron la casa, pero ella no se inmutó. Su voz, ahora más suave pero aún firme, intentó razonar conmigo. Claro que me importa, por eso te propongo esto, para salvarlo. Piensa en ello, Daniel, no tenemos nada que perder y todo por ganar. Me alejé de la mesa, sintiéndome traicionado y herido. La idea de compartir a mi esposa con otro hombre, y que ella estuviera con otro, me revolvía el estómago. La amaba, pero ¿era este el precio que debía pagar para recuperarla? Me encerré en la oficina, tratando de procesar todo. Horas más tarde, ella se acercó a la puerta. No le abrí, me acosté en el sofá, con la mente en blanco, sin poder dormir. Al día siguiente, me di cuenta de que mi reacción impulsiva no me llevaría a ninguna parte. La amaba, y no podía dejar que la perdiera. Decidí que, si esto era lo que ella necesitaba, al menos le daría una oportunidad. Tomé mi celular y le escribí, está bien. Hagámoslo. Era una decisión que lamentaría el resto de mi vida. Mi está bien. Hagámoslo. Fue un susurro de rendición, un pacto con el diablo que sellé en la oscuridad de nuestra casa. Sara no respondió al mensaje de inmediato, pero a la mañana siguiente, me preparó mi café favorito y me dio un beso en la mejilla, el primero en meses. El gesto se sintió como una extraña tregua, un reconocimiento tácito de mi sacrificio. La propuesta, que antes me había parecido una locura, ahora era un plan, un proyecto. Y, en la mente de Sara, era la única manera de salvarnos. La siguiente semana fue una danza macabra de preparativos. No hablamos del tema en voz alta sino a través de mensajes de texto encriptados y conversaciones a media voz en el coche. Sara parecía una estratega militar, obsesionada con cada detalle. Me mostró perfiles de parejas en sitios web especializados, parejas que compartían nuestras aficiones e intereses. Me sentía como un objeto, un producto que ella estaba vendiendo.
Cada foto que veíamos, cada biografía que leíamos, era un puñal en mi corazón. Sara no notaba mi incomodidad, o si lo hacía, la ignoraba por completo. Un día, mientras ella revisaba más perfiles en su tableta, noté algo extraño. Uno de los hombres en un perfil le había gustado a Sara hacía varias semanas, pero no se lo había mencionado. Cuando le pregunté, ella se puso a la defensiva. Me confundí. De acuerdo, no es nada. Además, ni siquiera es una pareja, es un hombre soltero. ¿Crees que me interesaría? Su voz tenía un tono de mentira, una melodía desafinada que yo, por alguna razón, no podía ignorar. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Desbloqueé el teléfono con su huella dactilar, algo que ella me había enseñado a hacer hacía mucho tiempo para cualquier emergencia. No tuve que buscar mucho. Lo encontré en un chat oculto, en una conversación con el mismo hombre del perfil. Las fotos, los mensajes de voz, los audios, todo estaba allí. Un río de palabras que fluían entre ellos desde hacía meses, que confirmaban mis peores temores. No puedo esperar a que Daniel acepte. Me inventé la idea del intercambio de parejas para que todo pareciera normal. Lo quiero, pero mi corazón ahora te pertenece a ti, mi amor. Mi cuerpo se quedó helado, mi estómago se encogió, era como si un rayo me hubiera atravesado. No solo me estaba engañando, sino que había planeado todo esto desde el principio. La idea de un intercambio de parejas no era para salvar nuestro matrimonio, sino para encubrir su infidelidad. El plan macabro era usar la situación para que no sospechara de su comportamiento extraño. Con la evidencia en la mano, sentí un torbellino de emociones, traición, dolor, rabia. Por un momento, quise despertarle y gritarle, pero el miedo me contuvo. Miedo a la confrontación, miedo a perderla, miedo a la verdad. Me metí en la cama, fingiendo dormir, pero las palabras de Sara resonaban en mi cabeza. Lo quiero, pero mi corazón ahora te pertenece a ti, mi amor. Era un eco que me recordaba a un fantasma. Quería gritar, quería romperlo todo, pero solo podía pensar en cómo había sido tan ciego, tan estúpido. El plan de Sara era un genio diabólico, y yo había caído de lleno en su trampa. Al día siguiente, me desperté antes que ella y leí la conversación de nuevo. Esta vez me concentré en los detalles, los mensajes que se enviaban cuando yo estaba en la oficina, las llamadas que se hacían a escondidas. Su plan se revelaba como una trama de película, y yo era la víctima ingenua. El intercambio de parejas no era el problema, sino la excusa que ella había fabricado. Fue en ese momento cuando la ira se disipó y fue reemplazada por una nueva sensación. La de la venganza. No podía confrontarla de inmediato. Tenía que ser más inteligente, tenía que usar sus propias reglas del juego. Y así, en la oscuridad, comencé a elaborar mi propio plan. La noche del intercambio llegó con una lluvia fría que golpeaba las ventanas. El aire estaba cargado de una tensión que superaba la tormenta exterior. Sara había preparado una cena elegante, se había puesto un vestido que rara vez usaba, y su entusiasmo era casi palpable. Su sonrisa, sin embargo, no llegaba a sus ojos, y cada vez que me miraba, veía un destello de culpa y nerviosismo que me hacía sentir enfermo. Para ella, esto era un simple trámite, un obstáculo que debía superar para poder estar con el hombre que amaba. Para mí, era mi momento de la verdad, mi venganza cuidadosamente planeada. Sara se había encargado de contactar a la pareja. Los elegidos se hacían llamar Mark y Jessica. Supuestamente, eran una pareja de veinteañeros de un pueblo cercano, con gustos similares a los nuestros. En realidad, no existían. Los había inventado yo. Utilicé una cuenta falsa, con fotos de stock y una historia convincente, para contactar con Sara. Mi plan era simple pero letal, exponer su mentira en el momento de mayor vulnerabilidad. El timbre sonó a las 8 en punto. Sara se apresuró a abrir la puerta, con una sonrisa forzada en el rostro. «Hola, deben ser Mark y Jessica», dijo con voz alegre. Pero en la puerta no había una pareja. Estaba un hombre solo, el hombre del chat secreto. El hombre que se había robado el corazón de mi esposa. En sus manos, un ramo de flores. «Hola Sara, Daniel, me invitaste a una cena». «¿Puedo pasar?», dijo el hombre, con una voz que me era vagamente familiar.
Sara se quedó de piedra. Sus ojos se abrieron de par en par, su piel se puso pálida y su mandíbula cayó. Me miró, con una expresión de pánico y confusión. Yo, por mi parte, no podía evitar sonreír, mi plan había funcionado. ¿Quién es él, Sara?, pregunté, fingiendo sorpresa. Pensé que venía una pareja, no un hombre solo. Sara estaba muda. El hombre, que se llamaba Adrián, entró en la casa con una sonrisa en el rostro. Encantado, Daniel, soy Adrián, Sara me contó mucho sobre ti. Sara se recompuso rápidamente y me llevó a la cocina, lejos de Adrián. ¿Qué diablos está pasando?, me susurró, su voz temblando. Dijiste que habías arreglado todo. Este no es Mark. Lo sé, respondí con calma, lo invité yo, no te preocupes, lo tengo todo bajo control. Sara me miró con incredulidad, no entendía. Por supuesto que no, su plan era tan perfecto, que no podía concebir que yo supiera todo. Siéntate, Sara, le dije, tenemos que hablar. No tuvimos la oportunidad. Adrián se sentó en el sofá, y Sara se vio obligada a sentarse a su lado. El hombre, que se había robado el corazón de mi esposa, me miró y me hizo una pregunta que me llenó de adrenalina. ¿Y qué hay de la otra pareja, Daniel? Fue el momento que estaba esperando. No hay otra pareja, Adrián, respondí con frialdad. No necesito a otra pareja para revivir mi matrimonio. Solo necesito que mi esposa sea honesta conmigo. Y al parecer, eso es algo que no me puede dar. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Sara me miró con horror. Adrián, por su parte, miró a Sara con una expresión de confusión. Sara, ¿de qué habla Daniel? Él solo está bromeando, Adrián, dijo Sara, su voz apenas un susurro. No lo estoy, respondí. Sara, por favor, muéstrale a Adrián los mensajes. Dile que todo fue un engaño. Que el intercambio era una farsa para cubrir tu infidelidad. Las palabras me salían de la boca como un torrente de ira. La cara de Sara se puso roja. Miró a Adrián con ojos suplicantes. Adrián, por su parte, se levantó del sofá, con una expresión de decepción. Sara, ¿es cierto lo que dice Daniel? Sara no respondió. Bajó la cabeza, su cuerpo temblando de vergüenza. En ese momento, Adrián se dio cuenta de la magnitud de la mentira y se fue, dejando a Sara y a mí en el centro del huracán. Mi venganza estaba completa, pero la victoria se sentía hueca. El eco de la puerta al cerrarse resonó en la casa, dejando un silencio abrumador entre Sara y yo. La tormenta exterior había cesado, pero dentro de nuestro hogar, el huracán apenas comenzaba. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sara, un torrente de vergüenza y arrepentimiento que no pude ignorar. Había desmantelado su mentira, expuesto su infidelidad, y sin embargo la victoria que tanto había anhelado, se sentía vacía, como si hubiera ganado la batalla, pero perdido la guerra. Me senté frente a ella, esperando una excusa, una mentira, algo que pudiera explicar lo inexplicable. Pero ella no dijo nada. Solo me miró con una mirada de dolor que me rompió el corazón. Lo siento, susurró, su voz casi inaudible. Lo siento, Daniel. Perdí el control. Me sentía sola, vacía, y él me hizo sentir viva de nuevo. Su confesión fue un puñal, pero también una extraña liberación. Por primera vez en mucho tiempo, Sara estaba siendo honesta conmigo. La fachada de la mujer perfecta se había desmoronado, revelando a una mujer vulnerable y perdida. En ese momento, la ira se disipó y fue reemplazada por la tristeza. Nos habíamos perdido, nos habíamos dejado de lado. Y en el proceso, habíamos hecho daño a la persona que más nos importaba, el otro. Nos sentamos en silencio durante horas, reflexionando sobre la vida que habíamos construido. Y que ahora se desmoronaba. No había gritos, no había confrontación, solo una profunda melancolía. Sabíamos que nuestra historia no terminaría en ese momento, pero tampoco sabíamos lo que nos depararía el futuro. La confianza se había roto, y una vez que eso sucede, es casi imposible de reconstruir. Al amanecer, ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. No había un feliz para siempre en nuestra historia, solo un vacío que teníamos que aprender a llenar por nuestra cuenta. Nos separamos.
no con ira, sino con una tristeza silenciosa. El intercambio de parejas, la mentira de Sara, mi venganza, todo había sido una excusa para enfrentar la verdad, que ambos habíamos evitado durante tanto tiempo. El amor se había transformado en un contrato sin pasión, y en el momento en que se rompió, nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que empezara el intercambio. Hoy, vivo solo. El silencio de la casa es abrumador, pero es un silencio honesto. Ya no hay mentiras, ya no hay fachadas, ya no hay secretos. A veces, me pregunto si Sara ha encontrado la felicidad con Adrián, o si su amor también se desvaneció. La verdad es que ya no importa. El intercambio de parejas fue la prueba de fuego de nuestro matrimonio. Y aunque perdimos, aprendí una valiosa lección. La honestidad, incluso si es dolorosa, es la única base para un amor verdadero. No hay atajos para el compromiso, no hay trucos para reavivar la pasión, solo hay trabajo duro, honestidad y amor. Y si no se tiene, es mejor dejarlo ir.